Así que vamos a leer, ¿verdad? A continuar con nuestra serie sobre la vida de Abraham y sobre su fe. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 14, desde el 1 hasta el 16. Génesis capítulo 14, desde el 1 hasta el 16. Y los que pueden se ponen en pie para tener la palabra del Señor leída. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabé-Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y desbarataron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Hasezontamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goim, y Amraphel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y hasta sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que sus parientes estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobó todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Voy a también incluir el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Padre Santo, hemos leído tu palabra y una vez más te damos gracias por la bella oportunidad que nos da de reunirnos, Padre Santo, de poder cantar. Gracias por los himnos hermosos que el hermano escogió. Gracias, Padre mío, que nos da la oportunidad de poder tener la Santa Cena.
Y gracias también, Padre mío, por nuestros niños y algunos enfermos, pero gracias que nos trae un niño, Padre mío, gracias por eso. Y gracias por nuestros jóvenes, Padre mío, que nos los traes. Te pido que tú hables a nuestros corazones, Padre Santo, que tú, Padre mío, de una manera especial nos toques, Padre mío. Oh, Padre mío, que pongas claridad en nuestras mentes, en nuestros corazones para entender tu palabra, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes han podido escuchar, pueden sentarse. Este pasaje es, quizás usted dice, bueno, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Hay muchos nombres raros, muchos nombres difíciles también. Pero yo quiero tal vez comenzar con algo que va a estar ligado a este pasaje bíblico. Y yo quiero hablar de rehenes. Y nosotros podemos recordar en la historia 3 episodios o 3 eventos de rehenes importantes. No sé cuándo ustedes recuerdan, bueno, muchos de los jovencitos, los que más jóvenes no recuerdan el gran problema entre los rehenes en Irán. Se hizo un gran alboroto en Estados Unidos con el caso de llamas Irán contra los rehenes. Y eso fue algo bien popular en ese tiempo. Habían rehenes, había como 7 estudiantes y había una negociación grande entre Estados Unidos e Irán, que se le vendían las armas. Bueno, la cuestión es que era una cuestión bien complicada, pero la idea era de poder rescatar a esos rehenes que habían sido capturados en Irán. Un segundo episodio bien importante de la historia, y los peruanos quizás recuerdan 1996, cuando rehenes estaban en la embajada, en la casa de la embajada de un embajador, y también recuerdan, bueno, quizás nuestro hermano que recuerda eso, en ese tiempo fue el presidente Fujimori, y la idea es de poder rescatar a los rehenes. Lo tercero es lo más reciente, cuando Hamas entra a Israel y se lleva rehenes. No sé cuándo ustedes recuerdan esto, es lo más reciente, hace pocos años. Y recuerdan todo lo que se pasó para tratar de rescatar a los rehenes. En el pasaje de hoy encontramos que Lot, el sobrino de Abraham, fue capturado y fue un rehén. Entonces, para nosotros comprender esta historia, porque vamos a hablar de ese rescate a este rehén que era Lot, pero para poder comprender esto, tenemos que ver todo lo que pasa antes de cuando Lot fue capturado como rehén. Cuando leímos este pasaje, usted vieron nombres difíciles y quizás usted no pudo seguir y qué está pasando. Yo voy a tratar de hacer un resumen de lo que está pasando en este pasaje bíblico, para que se dé cuenta de algo bien importante. Yo quiero, este pasaje, el capítulo 14, yo siempre lo divido como en 2 partes. Hay una parte que tiene que ver con lo que yo llamo lo geopolítico. O sea, el mundo terrenal, el mundo físico. Pero la segunda parte que vamos a estudiar la semana que viene es el mundo espiritual. En este pasaje, en la primera parte, lo geopolítico es, hermanos, aquí hay una guerra. Y en esta guerra, y de hecho, esta es la primera guerra que pasa aquí en el libro de Génesis. Es la primera guerra que encontramos y que viene así de repente. Pero hay una lección grande que Dios quiere enseñar. Aquí hay una guerra. Y hay la mención de 9 reyes. Y son 4 reyes que van a pelear con 5 reyes. 4 reyes de una parte, y ustedes vieron los nombres
Yo solamente quiero que ustedes puedan recordar un nombre de todos estos reyes, que es uno de los más difíciles, Kedorlaomer. Ese rey, yo quiero que ustedes recuerden esa palabra. Pero este era uno de los reyes, y este rey y otros 3 estaban peleando con 5 reyes. Entonces, es bien interesante lo que está pasando aquí. 4 reyes contra 5 reyes, pero los 5 reyes que se mencionan aquí, se rebelaron contra este señor, este rey, Kedorlaomer. La cuestión es que este rey era muy poderoso, y estos 5 reyes le pagaban tributo, pero ellos se cansaron. Y después de 13 años, se rebelan contra este rey, Kedorlaomer. Pero ¿qué pasa? Lo que hace este rey, se junta con los otros 4, los primeros que mencionamos en el versículo 1, para entonces pelear en contra de los 5 reyes. Recuerdan que los 5 reyes estaban controlados por este rey, ellos se rebelan. Entonces, este rey tiene unos aliados. Los otros 3 reyes hacen una alianza con este rey para poder destruir a otros 5 reyes. O sea, yo quiero que ustedes piensen en algo, porque Dios está en control de todo, y Dios está encontrado en lo geopolítico. ¿Qué pasa? Este rey, otra vez, Kedorlaomer, se junta con los demás, entonces va a atacar a los otros 5 reyes. Yo creo que una cosa bien interesante es el mar Salado que se menciona aquí, y también ustedes van a ver algunas regiones que más adelante vamos a ver sobre la tierra prometida. Allí estaban los refaítas, que eran gigantes. Pero ¿qué pasa? Kedorlaomer, cuando iba camino a destruir los 5 reyes, acaba con todo lo que estaban en medio de esa región. Entonces la batalla pasa en un lugar que se llama el Valle de Sidín. Allí entonces se reúnen los 4 reyes primero, y comienzan a batallar con los 5 reyes. Ustedes van a encontrar algunas, entre los 5 reyes, el rey de Sodoma, que nosotros sabemos sobre Sodoma y sobre Gomorra. Entonces, acaban con todas las tribus que estaban alrededor, y cuando llegan a los 5 reyes, a la región de los 5 reyes, también los reyes tienen que salir huyendo, porque Kedorlaomer era demasiado poderoso, y con sus aliados mucho más fuerza. Entonces estos 5 reyes no pudieron, salieron huyendo. Aquí nos dice que salieron huyendo para salvar sus vidas. Y bien interesante, en el versículo 10, habían unos pozos de asfalto que eran como una trampa. Entonces estos 5 reyes esperaban que los otros 4 reyes cayeran, pero no pasó así, sino que ellos mismos comenzaron a caer. La cuestión es que al final, estos 5 reyes salieron huyendo. No pudieron con este gran rey, los otros reyes. Eran demasiado poderosos para ellos. Eso es lo que las Escrituras nos quieren hacer entender, el poder de estos reyes, el poder que tenía este hombre Kedorlaomer, uno de los reyes. Ahora viene el detalle interesante, y es el detalle en el cual este rey entra, o sea, todo el ejército entra y toma las riquezas de Sodoma y de Gomorra. ¿Recuerdan? Sodoma y Gomorra era uno de los 5 reyes. Toma las riquezas de Sodoma y Gomorra, y, ahí está donde está el detalle, se llevan a Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Y recuerdan que la semana pasada que Lot vio la tierra,
esa tierra bonita, frondosa, y Lot pues escogió esa tierra y Abraham escogió el otro lugar. Pero es en esa tierra donde vienen el rey y los 4 otros reyes y se llevan a Lot y se llevan todo lo que él tenía. Todo. O sea que está sobrino de Lot como un rehén. Se lo han llevado con sus bienes todo. O sea, ¿de qué valió tener tanto cuando iba a venir un rey y se lo iba a llevar todo? Y cuando uno lee esta historia, mis hermanos, y uno se pone a ver cómo la vida puede cambiar en un santiamén. ¿Recuerdan cómo pasó en Israel? Que el Hamás entró en un día que menos ellos esperaban y mataron muchísimas personas. Y aquí está Lot, en la misma situación. Entran a la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde él, en el lugar donde él había estado, y se lo llevan a él como rehén. Ahora, yo quiero que recuerden el mensaje de hoy, el título, porque es la fe que rescata y que da la victoria. La fe que rescata y da la victoria. Ahora, Lot está como rehén, está siendo cautivo por este rey Kedorlaomer. Pero algo pasa. En el versículo 13, alguien de los cautivos de los 4 reyes y de Kedorlaomer se salva, se escapa, y lo que él hace es ir hasta Abraham. Y él le cuenta lo que había pasado con su sobrino. Es bien interesante. El versículo 13 es el versículo bien interesante, mis hermanos, porque lo que vemos aquí es otro desafío para la vida de Abraham. ¿Recuerdan las decisiones que tenemos que hacer cuando llegan los desafíos? Pues aquí se encontraba en otro desafío. Y llegaron a el encinar de Mamre. Y yo quiero que ustedes presten atención en esto, al encinar de Mamre, porque la semana pasada Abraham terminaba el capítulo, el versículo 18, que él en el encinar de Mamre edificó allí un altar a Jehová. Estaba en Hebrón, que significa confraternidad. Y ese encinar de Mamre es tan importante porque es como un lugar divino, es un lugar sagrado para Abraham, porque es el lugar en el cual Abraham hace comunión con Dios. Es el lugar donde Abraham hace un altar a Dios. Es un lugar donde Abraham está pues buscando de Dios. Entonces llegan a ese lugar esos 3 aliados de Abraham para contar lo que ha pasado. ¿Recuerdan la semana pasada que yo les decía, Abraham comenzó buscando al Señor y también terminó? Yo les decía que nosotros también tenemos que comenzar de esta manera. Pues donde está Abraham en estos momentos es en ese altar, en el Hebrón, y ahí llegan los aliados para contarle lo que había pasado. Ahora, lo que hace Abraham oyó, y lo que hace un hombre de fe es tener compasión de aquellos que son capturados, de aquellos que se pierden. Esta parte es tan importante porque comienza un rescate. Cuando oyó Abraham, nos dice aquí, que su pariente estaba prisionero, recuerden, mis hermanos, que Abraham podría decir, yo no me voy a meter en eso, porque él hizo su decisión, él se fue en ese lugar y se lo llevaron, pues no es mi preocupación. No le ha pasado a usted, ¿verdad? Cuando
una persona se descarría de los caminos, que usted también siente esa preocupación por la persona que se ha salido del camino o que el enemigo se lo ha llevado prisionero. Esto me acuerda de la historia del hijo pródigo, cuando él decidió irse, dejar todo, decirle al papá, mira, dame lo que me pertenece, que yo me voy. Entonces, en esta historia vemos un hombre de fe que tiene compasión de su sobrino. Cuando él oyó eso, entonces lo que él hace es planificar el rescate. Lo que él hace es planificar el rescate. La fe nos lleva, mis hermanos, a planificar para buscar las almas que se pierden. Entonces, lo que hace Abraham, planifica ese rescate. Y miren, esto es una cuestión de fe. Recuerdan que este señor, Kedorlaomer, es un rey poderoso, había acabado con todo lo que había en su entorno. Entonces llegó a Gomorra, acaba con todo, llega a Sodoma y se lleva a Lot. Pero aquí nos dice que Abraham planificó un rescate. Eso es bien interesante. Él dice que armó a sus criados, y eran 318 y lo siguió hasta Dan. ¿Cómo está loco Abraham? ¿Cómo es posible? Con 318 hombres, ¿cómo se va a enfrentar a un ejército de 4 reyes poderosos que ya han ganado batallas? Que ya tienen experiencia en la guerra. Abraham nunca había peleado. Su primera vez. Entonces, lo que nosotros estamos mirando aquí es que Abraham está obrando por fe. Porque es imposible con 300 hombres ganarle a reyes que ya han ganado batallas. Pero yo le voy a leer, eso para nosotros los cristianos. Escuchen lo que dice Juan. Y yo pienso que le voy a leer 2 pasajes en Juan que son bien importantes para nosotros y muchos otros pasajes que cuando nosotros estamos con Dios, Él es más grande que todas las cosas, que todos los ejércitos. Siempre me ha gustado el capítulo 4, primera de Juan capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Recuerden también la historia de Gedeón, que él tenía que vencer con muy poca gente. Porque lo que vence el mundo es la fe. Escuchen lo que dice el capítulo 5 de Primera de Juan. Esto es bien interesante también para nosotros. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Ahora viene el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos el mundo, yo me imagino que lo vemos así como este rey demasiado grande. ¿Cómo nosotros vamos a poder predicar el Evangelio? ¿Cómo podemos alcanzar almas? Parece como si es imposible. Pero aquí me dice que lo que vence el mundo es mi fe en Jesucristo. Y aquí lo que está haciendo Abraham con 318 hombres
Es por medio de la fe en Dios. ¿Cómo él va a pelear con un rey que ya tiene experiencia? Bueno, 4 reyes que ya han ganado. Le ganaron los 5 reyes, le ganaron a otros pueblos. Mire, aquí nos dice que le ganaron aún muchas tribus, los refaitas, los susitas, los oreos. Todos ellos habían perdido en medio de estos 4 reyes. Y el rey Kedorlaomer. Entonces Abraham, con 318 hombres, va y cae de noche a este ejército de Kedorlaomer y vence. Y nos dice el versículo que su rescate fue efectivo, que nos dice aquí que recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. El rescate perfecto, pero todo fue no por la fuerza de Abraham, no por su poder, porque no tenía nada, no tenía ningún poder, sino por la fe que Dios fue quien trajo la victoria a Abraham. Él fue quien trajo la victoria. Y la semana que viene vamos a hablar más sobre eso. Pero aquí la fe de Abraham en Dios, que Dios es quien iba a hacer la conquista, porque él sabía muy bien que él no podía hacerlo con 318 hombres. Pero este pasaje está aquí para enseñarnos. Recuerden cómo el pasaje va construyendo y haciendo más grande lo poderoso que era Kedorlaomer. Era muy grande, muy poderoso. Pero al final cayó porque quien lo hizo caer fue Dios. No se nos dice mucho, pero sí se nos especifica que Abraham venció, rescató a Lot, pero trajo a Lot, rescató, obtuvo la victoria, y el versículo 17 derrotó a Kedorlaomer. ¿Qué les parece? Cuando vemos esta primera guerra, lo único que podemos decir es que la fe fue la fe de Abraham en un Dios que puede hacer de lo imposible posible. Fue la fe de Abraham que trajo la victoria. Él no podía, él no tenía ningún medio para vencer a estos reyes expertos. Eso nos indica a nosotros, mis hermanos, que cuando nuestra fe en el Señor, cuando confiamos en Él, Él puede hacer de esos reyes poderosos como hormigas, básicamente. Él puede hacer, y yo estoy hablando de las maldades del mundo, como yo leía en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en mí que en el que está en el mundo. Y es en esa fe que Abraham está actuando, es en esa fe que Dios quiere que nosotros caminemos. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Él sí puede darnos la victoria. Hermanos, si yo voy a hablar de diferentes cosas en la vida, de diferentes ámbitos de nuestras vidas, porque hay gigantes que parecen tan grandes en nuestras vidas y que parecen como que son imposibles para nosotros conquistar. Y quizás usted está batallando en ese gigante, a veces es el gigante del temor, el gigante, ese gigante que de la incertidumbre en su vida, el gigante de la enfermedad, y este gigante está delante de usted, y sobre todo, mis hermanos, el pecado, el gran gigante del pecado. Nosotros vivimos en este mundo lleno
de pecado y el pecado nos lleva como rehenes. Y parece como que no podemos librarnos. Parece como que estamos atados, no podemos. Y es cuando por fe creemos que quien lo puede hacer no somos nosotros, sino que es Dios. Esos reyes grandes como el que les mencioné quieren atacar nuestras vidas. Y ustedes pueden ver cuántas veces ha sido atacado el Evangelio. Pero por fe vivimos. Como les decía la semana pasada, y no por vista. Nosotros creemos que fue la fe la que hizo que Abraham rescatase a Lot y que venciese a los reyes. No había otra opción, otra alternativa, porque era imposible. Pero Dios quiere mostrarnos, por medio de este pasaje bíblico, que con Él, que cuando estamos con Él, que cuando Él nos está guiando, cualquier gigante, cualquier rey, cualquier problema que parece demasiado grande, es pequeño delante de los ojos del Señor. Que Él nos da la victoria, que Él nos rescata. Cuando yo oro por la fe, yo oro por que Dios aumente la fe en la vida de cristianos, porque muchas veces nosotros vemos, mis hermanos, como ese problema nos controla y nos consume. Pero ¿qué me dice? Que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque le hemos recibido por fe. Hermanos, y por fe vivimos. Por fe confiamos, por fe Él nos guía. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Y no hay batalla tan difícil que Dios no pueda ganar. Este es el Dios en el cual servimos. Él nos manda pues a la batalla. Él nos manda, así como fue enviado Abraham, a rescatar rehenes del pecado. ¿Verdad? Él nos manda eso. Hay muchos que están cautivos, así como Lot, y Dios nos manda a hacer lo mismo por fe, a rescatar a personas que el pecado ha controlado, porque por fe Él nos va a dar la victoria, mis hermanos. Estamos combatiendo en este mundo, pero por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Él, en aquel que murió, tenemos la victoria. Y como dice 1 de Juan 5, lo que vence al mundo es nuestra fe en Jesucristo. Pues Él nos manda a combatir, mis hermanos. Él nos manda a ir, planificar, pero confiar que con 318 hombres, así como Abraham venció, también nosotros podemos vencer. Él ganó, Él venció. Yo quiero que nosotros también pidamos al Señor que nos incremente la fe, que nos ayude. Que tú, cualquier problema, cualquier gigante, cualquier, como yo digo, cualquier que de la Homer que está en tu vida, preséntaselo al Señor por fe. Confía en Él, Él te dará la victoria. Oremos. Padre Santo, tú sabes que así como Abraham, nos encontramos en guerra. Tú sabes cómo el enemigo quiere llevarse rehenes a nuestros seres queridos. Tú sabes, Padre mío, cómo el enemigo, así como este rey, también ha venido para matar y destruir. Pero Padre,
tú nos mandas a que como Abraham combatamos, Padre Santo. Oh Señor, yo te pido que nos ayudes en estos momentos a combatir como iglesia, a combatir por la vida de personas que han sido tomadas como rehenes por el enemigo. Planificar, Padre mío, confiar de que tú nos vas a dar la fe para rescatar a aquellos que se pierden y que tú nos vas a dar la victoria. Ayúdanos, Padre, a combatir. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante y en medio, Padre Santo, de lo que parece imposible, lo que parece, Padre mío, que no va a suceder, que tú nos des la fe, esta fe que tuvo Abraham para obtener la victoria y rescatar a Lot. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.